La voz del tasador, una oportunidad para escuchar todo lo que acontece en el mundo de la evaluación. Otro proyecto comunicacional de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. Hoy se presenta modelado, preparación de los datos. En este momento de la metodología ya se tiene claro cuál es el reto de negocio o de la organización que se está abordando. Ya se comprenden los datos y ya se tiene una plataforma tecnológica preparada para trabajarlos. El objetivo de la fase de tratamiento de datos es capturar, almacenar y preparar la información para que sirva para la fase que viene después, que es el modelado de los datos. Esta parte se divide en 5 etapas. La primera es la adquisición y registro. La segunda, el metadatado. La tercera, el formateo y construcción de variables. La cuarta, la exploración y análisis. Y por último, la quinta, la calidad del dato y limpieza. Antes de comenzar a describir las etapas, es importante que se sepa que esta fase es una de las más críticas de la metodología, porque es la que requiere de más trabajo. Para que se haga una idea, normalmente se estima que el 80% del tiempo que emplea un científico de datos trabajando con información es realizando el tratamiento de datos. Ahora, ¿por qué se dedica tanto tiempo al tratamiento de datos? Se estará preguntando usted. Bueno, existe información estructurada que está en formato de tabla y es la que normalmente se suele trabajar. Pero actualmente el 80% de la información viene desestructurada, es decir, puede venir en formatos de video, texto, audio y además esa información no está necesariamente relacionada o es de la mejor calidad. Por eso se requiere un trabajo y un esfuerzo muy grande en ordenar toda esa información y darle un formato adecuado, de manera que esté lista para que los algoritmos puedan procesarla y así construir modelos y extraer conocimiento. Ahora que ya se conoce la importancia de esta fase, se verán sus etapas. La primera etapa es la adquisición y registro. Una vez que se tengan identificadas las distintas fuentes de datos, conseguida de fuentes internas, fuentes externas, datos abiertos, redes sociales, etc., hay que plantearse cómo vamos a capturar esa información. Para poder hacer todo esto, hay muchas herramientas y se pueden clasificar de 2 maneras, en función a la naturaleza de los datos, si son estructurados o no estructurados, y en función de cómo se planifica hacer la captura de datos. Se puede hacer un proceso batch donde se haya capturado todos los datos en un momento determinado del día o de la semana, es decir, planificados, o se puede hacer un proceso en real time, en tiempo real, en el que cada poco tiempo las herramientas Big Data vayan ingiriendo la información al tiempo en que ésta se va generando. En función a esa planificación y a esa naturaleza, se tendrá que utilizar una o varias herramientas de ingesta o API, conectores, scraping, es decir, técnicas de extracción de información desde sitios web, etc. Además, se tendrá que incluir una herramienta de registro. Es importante que quede siempre claro en relación a la información cuándo se ha capturado, dónde se ha capturado, cómo se ha capturado y qué se ha capturado, antes de incluirla en el almacén de datos o data lake, ya sea en forma de ficheros o en base de datos estructuradas o bases de datos no estructuradas o semi-estructuradas. La siguiente etapa es la generación de metadatos. Los metadatos son datos sobre los datos que suelen responder
a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la fuente de información de los datos? ¿Cuándo se han procesado? ¿Dónde están guardados? ¿Cuándo y quién hizo la consulta por última vez? Es decir, los metadatos hacen referencia a la fecha de carga de los datos, su fuente de origen, su proceso de carga, su tamaño, su autor, su localización, etc. Esto es muy importante y es fundamental para tener un gobierno del dato adecuado, es decir, que las estructuras y metodologías que tiene una organización para asegurar la calidad de los datos durante el ciclo de vida completo de los datos sea adecuada. Por eso, en esta etapa se necesita una herramienta de registro que permita guardar toda esa información y asociarla a cada una de las tablas, ficheros o bases de datos que se tenga para que los metadatos estén disponibles si se tienen que consultar en el futuro. La siguiente etapa es el formateo y construcción de variables. Una vez que se tenga toda la información en el almacén de datos, lo primero que hay que plantearse es: ¿tienen los datos el formato adecuado? Es decir, por ejemplo, cuando se tiene un dato que es un número, ¿esta cifra representa un número realmente? Por ejemplo, si se tiene un número de hijos, 1, 2, 3, 4, se ve claramente que los datos son una cantidad. Pero si se está pensando en las provincias y se ve el número 30, a lo mejor ese número no hace referencia a que son 30 provincias, sino a la provincia número 30. Esto es especialmente crítico con las fechas. Cada una puede tener un formato distinto. Por ejemplo, día, mes, año, año, mes, día o mes, año, día, etc. Hay que ser muy riguroso para que la herramienta, el software con el que se está trabajando, interprete las fechas de forma adecuada. También en esta fase se hace la construcción de variables sencillas a partir de los datos. Los datos se agrupan en variables, por ejemplo, en fechas, días de la semana o en meses, años, lo que permitan ir analizando. Hay que ser riguroso para que la herramienta, esto es, el software con el que se está trabajando, interprete las fechas de forma adecuada. También en esta fase se hace la construcción de variables sencillas a partir de los datos. Los datos se agrupan en variables, por ejemplo, en fechas, días de las semanas, o en meses o en años, lo que permite ir analizando la información de diferentes maneras. Incluso se pueden hacer transformaciones más complejas utilizando funciones matemáticas y, por tanto, construir variables que puedan mejorar la generación de modelos analíticos. Posteriormente, se pasa a la cuarta etapa, en esta fase de tratamiento de datos. Realizar una exploración y análisis de variables. Para cada una de las variables de las tablas se puede hacer una serie de agregaciones, es decir, una serie de resúmenes utilizando gráficos o estadísticas para visualizar la información que se tiene. ¿Para qué? Para comprender qué es lo que realmente hay en los datos e intentar identificar problemas que puedan surgir desde las diferentes causísticas. Por ejemplo, identificar aquellas variables que sean constantes o diferentes variables que estén correlacionadas entre sí, por lo que en la siguiente fase solo se contaría con una de ellas, o bien variables que tengan un alto porcentaje de valores nulos o llamados también missing. El siguiente paso es proceder al tratamiento y limpieza de los datos. Esta es una fase destinada a garantizar la calidad del dato, en la que se tiene que identificar todos estos valores extraños, por ejemplo, los vacíos, que son campos que deberían estar completados, o valores incoherentes, por ejemplo, en un campo en el que corresponde una fecha que aparezca información de otro tipo, también valores atípicos, en inglés outliers, por ejemplo, si se habla de edades y aparece algún valor de edad
de 120 años. No es que sea incorrecto, es extraño, es atípico. Además, hay que identificar los errores que puedan tener los datos y ver cómo se tratarán. Por ejemplo, cuando se encuentren campos vacíos en una tabla de datos. ¿Se van a eliminar los registros asociados o se va a completar ese dato con un valor como la media, la mediana o la moda? Cuando se encuentren valores incoherentes, se van a poner en cuarentena. Se van a crear variables adicionales para controlar estos valores incoherentes. Como se ve, hay mucho que revisar en esta etapa. Es muy importante tener claro las decisiones que se toman aquí, porque a la hora de poner el modelo en producción, se tiene que tener en cuenta todas las decisiones tomadas en este punto. Se verán ahora los principales retos de esta parte. Primero, evaluar la calidad de los datos. Es uno de los grandes problemas que siempre se tiene. ¿Cuál es la calidad del dato que se tiene? Por un lado, se habla de valores nulos, se habla de problemas de errores atípicos, pero también podría ser que la calidad no del dato, sino también de la información subyacente, que no sea correcta. Por ejemplo, si en una base de datos se encuentra que una persona ha nacido en 1980, ¿realmente es cierto que esa persona ha nacido en 1980 o es un error a la hora de capturar la información? Es importante tener claro que se pueden tener problemas en cuanto a la calidad de la información. Segundo, después hay que plantearse cómo se irá a tratar toda esa información no estructurada. No son los mismos procesos si se trata de video o si se trata de texto o de imágenes. Tercero, también es importante fijar los criterios del tratamiento que tienen que ser homogéneos a lo largo de toda la metodología. Si el tratamiento se hace de una determinada forma en esta fase, se tiene que hacer con todos los datos de la misma manera. Es decir, que si se decide utilizar la media para sustituir un valor nulo, se tiene que aplicar en toda la columna y se tiene que hacer en todas las fases. Hay que tener en cuenta cuando se vaya a poner el modelo en producción en la fase de despliegue. Y también se tiene que crear una política de metadatado, que además tendrá que ser compatible a la política de metadatado que tenga toda la organización, para que toda la información o fuentes de información estén igualmente identificadas a lo largo de toda la organización y todos los procesos estén claros y organizados. Como conclusión, recuerde que la parte de preparación de datos dividida en 5 etapas: adquisición y registro, metadatados, formateo y construcción de variables, exploración y análisis de variables y tratamiento y limpieza de datos, es una de las partes más críticas y, aunque no es una de las más glamorosas, sí que tiene que dedicarle el tiempo adecuado. Una mala gestión y tratamiento de los datos en esta fase puede condicionar el resultado final del modelo.